Bueno, en este día quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo a todos los amigos de este maravilloso programa Oyendo su Voz, programa transmitido con el propósito de alcanzar con este mensaje, lo que es el mensaje del Evangelio, a muchas personas para que alcancen la salvación y vengan al conocimiento de la vida eterna. Un saludo para todos fraternal, en el nombre del Señor Jesús. Les habla su pastor y amigo Mauricio Salazar. Por la gracia de Dios, pastor, en la congregación de Ipú Pastales, Ibagué, Tolima, Cañón del Conveima. Pastor allí por la gracia del Señor. Y agradezco a Dios y a los hermanos de Oyendo su Voz, que Dios les colocara en su corazón y me permitieran dar una palabra de parte de Dios para todos ustedes, estimados amigos, en este precioso día. Y quiero tomar porción bíblica en Romanos capítulo 8, el verso número 28 al verso número 30. Que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria al Señor. Bueno, quiero enseñar un pensamiento bíblico y enseñarlo acerca del propósito de Dios con el hombre. Dios tiene propósitos con el hombre. Dios tiene propósitos con el hombre. Estimado amigo que me escucha en este día, Dios no es un Dios de coincidencias. Dios es un Dios de propósitos. Dios pone tiempo, hora, momento, lugar y ocasión para tratar con los seres humanos. Y Dios ha tenido propósitos con el hombre y con los hombres. Dios ha tenido propósitos con el ser humano. Y el propósito de Dios con los hombres es que los hombres se salven, que los hombres conozcan, como dice Pablo, el conocimiento de la verdad y que alcancen la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Jesús describe claramente su propósito cuando en el diálogo de su parte mesiánica, cuando Él viene a esta tierra y habla con un personaje especial que es Zaqueo. Y en ese fragmento de la narración bíblica entre Jesús y Zaqueo, en ese momento histórico, Jesús expresa unas palabras, el Señor, muy bonitas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y esto es como tan controversial. Un gran pensador decía: el hombre sin Dios no es nada. Pero el hombre sin Dios no es nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Es una frase que se encuentra en murales, se encuentra en muchas partes, pero dice una gran verdad. Así que es tan controversial de que el hombre es el necesitado, pero Dios, que es el creador, el sustentador de todas las cosas, sea el que esté interesado en el hombre.
Y Jesús define prácticamente su plan mesiánico y el propósito de Dios con el hombre diciendo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y ha venido a salvar lo que se había perdido. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando acerca del propósito de Dios manifestado en carne. Isaías 35:4 dice, he aquí Dios vendrá, he aquí Dios mismo os salvará. Dios no envió a nadie más. Dios mismo vino y en su velo de carne participó de carne y sangre, como dice el escritor a los Hebreos. Tomó forma de siervo, como dice Pablo a los Filipenses. Como dice Pablo a la carta a los Timoteos, y habla de una de las teofanías más grandes de Dios, porque de las teofanías más grandes de Dios es la teofanía más grande y es el milagro más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. El milagro más grande que ha sucedido es que el Dios eterno, el Dios Espíritu, el Dios Todopoderoso, estimado amigo que me escucha, si hubiera encarnado, como dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo fue hecho carne. Que este Verbo, que este Logos, la palabra, que este Elohim, Dios, Emanuel, Dios con nosotros, se hubiera hecho hombre y hubiera venido a esta tierra para salvar lo que se ha perdido. Cuando habla del Hijo del Hombre está hablando de Dios manifestado en carne, porque Jesucristo es verdadero Dios y perfecto hombre. Y cuando dice, Él vino a dos cosas, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. El propósito de Dios es buscar y salvar. Buscar y salvar a quién, lo que se ha perdido. ¿Quién se perdió? El hombre se perdió en el huerto del Edén. La Biblia dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre en el Edén perdió su relación con Dios, perdió su identidad, perdió su forma a imagen de Dios, perdió su rumbo, perdió todo, lo perdió en el Edén y se perdió durante más de 6.000 años, casi prácticamente 4.000 años dispensacionales de la historia del hombre. Y Dios durante todo este tiempo ha estado interesado y no se aguantó más, sino que este Dios maravilloso se humanó y se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se ha perdido? El hombre se había perdido. Así que ahí define el propósito de Dios con los hombres, buscar al hombre. Qué controversico es, en lugar de ser que el hombre busque a Dios, Dios está buscando al hombre. Dios está buscando al hombre. De las cosas que Dios busca en la Biblia, Dios busca al ser humano. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que cuando Jesús dice que Él vino a buscar y salvar lo perdido, cuando habla de salvar lo perdido, es el hombre. Juan dice y describe la intangible manera de describir la longitud y la anchura del amor de Cristo. Y Él dice de tal manera, hay una expresión tan elocuente allí, tan especial, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando habla de tal manera, habla de la magnitud tan grande, de la muestra del amor que Dios tuvo con los hombres, porque dice el Señor también, no hay ningún amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Llega a mi mente el testimonio de dos hermanos. Uno era delincuente, uno era perverso, uno era asesino, el otro era muy sano. Un día llegaron
a buscar las autoridades al hombre perverso, al hermano malo. Y el hermano bueno estaba allí y él tomó el lugar de su hermano que estaba perdido, que debía pagar, que debía condenar. Esa actitud de esos hermanos es la actitud que tuvo Dios con el hombre. Se humanó y se hizo hombre. El hombre era el que debía morir en la cruz. El hombre era el que debía pagar por su pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero este Dios mostró su propósito y su amor para con el hombre, que se hizo hombre, se humanó y en la cruz del Calvario derramó su sangre para que usted y yo, estimado amigo, alcanzáramos la salvación que está representada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que representa lo que es el Evangelio, porque el Evangelio representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, lo que define Pablo a los romanos como el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amigo que me escucha en esta hora, el único mensaje que puede transformar, reconciliar, liberar, sanar, porque el Evangelio designa salud, el Evangelio designa liberación, el Evangelio designa libertad. Por eso Isaías dice a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. El Evangelio proclama paz. El Evangelio es todo lo que necesita el ser humano para ser feliz. El ser humano no necesita felicidad, ni la conseguirá en las drogas ni en el vicio. La provisión que Cristo dio en su humanación, en su encarnación en el Calvario, que es el Evangelio, es lo que el hombre necesita para alcanzar la salvación, para ser transformado, para ser perdonado y para tener una vida nueva y tener paz. Así que la paz y la salvación solo se encuentran a través de Jesucristo. Así que Juan describe esa magnitud de ese amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla al mundo, habla de la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, habla de su manifestación en carne, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos posiciones. El hombre tiene dos posiciones: acepta el Evangelio y se salva, y no lo acepta y se condena. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que Dios tiene propósitos con los hombres. Y ya voy terminando este sermón evangelístico con las palabras paulinas, las palabras de un hombre que pertenecía al judaísmo, que era contradictor al Evangelio, que tenía un pensamiento equivocado acerca de Dios, que era contrario a la doctrina de Cristo, que estaba perdido en delitos y pecados, que tenía su posición filosófica diferente al pensamiento divino. Y la Biblia dice, una cosa es el pensamiento del hombre y otra cosa es el pensamiento de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y este hombre, Saulo de Tarso, cuando tiene un encuentro con Dios, allí en Damasco, Dios le revela el Evangelio, porque el Evangelio se recibe por revelación, y Dios lo llama, y Dios trata con él, y después de ser un hombre sectario, un hombre contrario, se vuelve el gran predicador o apóstol a los gentiles, y en sus cartas paulinas escribe muchas cosas maravillosas del Evangelio. Y aquí en esta carta paulina a los hermanos en Roma, les habla a ellos y les describe a ellos el por qué están en la iglesia, el por qué están en el camino del Señor. En otras palabras, los ubica por qué están ellos donde están.
porque nosotros, amigos, estamos en el camino del Señor, no porque el pastor nos convenció, no porque nos metieron filosofías erróneas, no, es porque Dios nos llamó, es porque Dios tuvo un propósito con nosotros, es porque tuvimos un encuentro con Dios. Y eso es lo que define Pablo aquí a los romanos, y él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí habla de dos cosas. Habla acerca de una enseñanza para los cristianos, que el hecho de ser cristiano no quiere decir que todo me tenga que salir bien. El hecho es que tengo la ayuda de Dios y que si una situación me sea difícil, esa situación me ayuda bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y dos, habla acerca del propósito de Dios y del llamamiento de Dios. Habla acerca del propósito de Dios y del llamamiento de Dios. Y habla, dice, conforme a su propósito son llamados. Habla acerca de que Dios tiene un propósito con el hombre y que Dios llama al hombre. Hay 4 tipos de llamados. O hablemos de 2 nomás en esta noche. Está 1, el llamado a la salvación. 2, el llamado a servir al Señor. Así que Dios llama a los hombres a la salvación, como Jesús llamó, como la hermana de Lázaro, cuando escuchó la voz de Jesús y dijo, el Maestro está aquí y te llama. Dios llama a los hombres. Dios llamó a Pedro por allá del Vulgo y lo llamó y le dijo, venga Pedro, te voy a convertir. Ya no vas a ser un pescador más. Te voy a volver un pescador de hombres. Habla del propósito de Dios con los hombres. ¿Cuál era el propósito de Jesús con Pedro? Volverlo un predicador. Amigo que me escucha, Dios tiene propósitos con usted. Salvarlo y que usted le sirva. El verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos 2 textos nos hablan del proceso cómo Dios llama a una persona y desde a dónde Dios comienza a tratar con una persona. Y dice, los que antes conoció también los predestinó. Hay alguna doctrina que no comparto mucho, que es la predestinación, que hay gente que dice que somos predestinados, entonces el que se va a salvar se salva y el que se condena. No, el hombre decide salvarse o condenarse. Dios provee las cosas, pero es el hombre que acepta. Pero cuando habla que predestinó, habla acerca, la obra de la salvación en los hombres empieza desde que el hombre de Dios comienza a inquietarlo para que escuche la palabra. Por eso que Dios pone ese predicador que vaya a tu casa y te hable, que usted escuche este sermón, son formas como Dios comienza a hablarle al hombre, o Dios comienza a tratar de colocar a una persona, de ponerla en el momento, de enviarla. Eso habla mucho antes desde que uno conozca, de guardarlo. Usted dirá, es que yo soy de muy buena suerte, pastor. Yo casi me matan y me accidenté y no pasó nada y vea qué suertudo. No, suertudo no. Dios te está cuidando. ¿Y por qué no te has muerto? Porque Dios te ama. Porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Por qué no te moriste en ese accidente? ¿Por qué no te pasó nada en esa situación que viviste? Porque hay un Dios que tiene propósitos con los hombres. Y no permites que usted se haya muerto y estés con vida y esté escuchando esta palabra, porque Él te está cuidando y te está guardando para llamarte, para que usted entre a esta gracia y alcance la salvación. Habla de eso. Habla acerca de que lo preserva, luego dice que lo llama. Entonces Dios preserva a la persona y luego la llama. Y es cuando la persona siente el llamado a la salvación, el llamado al arrepentimiento. Lo que dice Pablo a los Corintios, ahora me gozo de que ustedes se hayan contristado para salvación, para arrepentimiento, cosa de que no hay que arrepentirse. Me alegro de eso, me motiva eso. Habla acerca del llamado al arrepentimiento.
el llamado que Dios coloca a una persona, comienza Dios a tratar. Dice, a los que guardó, a estos llamó. 3, y a los que llamó, a estos también justificó. El acto de justificar es declarar mediante la soberanía de Dios al culpable e inocente. Entonces Dios llama a una persona, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados y Dios lo declara inocente. Entonces, al que llama a Dios lo justifica, lo limpia. 4, a los que justificó, a estos también glorificó. Habla de la obra del perfeccionamiento de Dios, ¿verdad? Dios la llamó a la iglesia, la transformó, la limpió, la cambió, la llenó de su Espíritu Santo. Como dice Pablo a los Corintios, no el rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino, pero ustedes han sido limpiados, ustedes han sido santificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla que había gente fornicaria y adúltera, pero que Dios la llamó y pecadores, y los limpió y los santificó. Ese es todo el proceso del llamamiento y del propósito de Dios. ¿Y cómo Dios hace ese propósito? Dios llama a una persona, la limpia, la santifica, la perdona, se arrepiente, se convierte y luego la pone a servir y la llena de su gracia. Por eso hay 3 grandes milagros en la Biblia. El milagro más grande es la creación, uno de los más grandes, como Dios creó el universo. Lo más perfecto creado es la creación del Señor. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus dedos, dice el salmista. Número 2, la redención es uno de los milagros más grandes que ha habido en la humanidad. Dios a humanarse, Dios hacerse hombre, venir a esta tierra y dar su vida por los hombres. Y el tercer milagro más grande que ha habido en la humanidad es el milagro que Dios está haciendo con las personas, de transformarlas, de cambiarle la mente, el corazón. Como dice Pablo, el hombre en Cristo, nueva criatura es, hacer un nuevo hombre. Y esto es lo que habla Pablo del propósito de Dios y cómo les habló a los hermanos en Roma de ese propósito y por qué, cómo Dios había trabajado en ellos. Amados amigos, Dios les bendiga en este día y espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Escucha la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios te está llamando y Dios tiene planes y propósitos contigo. Así que escucha esa voz, atiende ese llamado para salvación y para vida eterna. El Señor les bendiga grandemente a todos en este día.